El poder no solo castiga, también normaliza y controla a través de la vigilancia constante. Esto significa que el poder no se limita únicamente a imponer castigos o sanciones, sino que también ejerce influencia sobre las personas al establecer normas y comportamientos aceptables. Bienvenidos a nuestras charlas sobre la sociología de la educación. En este encuentro abordaremos brevemente el pensamiento de Michel Foucault. Aunque hay mucho que decir sobre la obra de Foucault, nos centraremos en el análisis de la sociología de la educación y en las instituciones responsables por esta construcción de la enseñanza y aprendizaje. En este espacio reflexionaremos junto con Foucault sobre la escuela y las acciones educativas de la modernidad. Es importante destacar que Foucault no se limita a la sociología de la educación, sino que su obra va más allá de la propia sociología como ciencia. El pensamiento de Foucault es muy complejo y sus teorías se ubican en una epistemología postestructuralista y postmoderna, donde cuestiona las relaciones entre el conocimiento, el poder y así como las nociones tradicionales de verdad y objetividad. En el caso de la sociología de la educación, podríamos decir que nos interesa muchísimo saber sobre el tema de la disciplina en el ámbito escolar. Sin embargo, desde Foucault necesitamos primero entender qué es el poder. En su obra Vigilar y Castigar, Foucault concibe el poder no como algo que uno posee, sino como algo fijo o partiendo de un centro, sino como una relación, como móvil y fluida, y que está en todas las partes. También hay que saber que el concepto de poder para Foucault no está relacionado con la política, o podríamos decir con la ciencia política. Para él es importante comprender el desarrollo, la aplicación y el uso del poder. Es decir, para Foucault es fundamental entender cómo un individuo actúa sobre otro y cómo se utiliza el poder de un individuo sobre otro individuo. Por lo tanto, nuestra pregunta sobre qué es el poder puede transformarse en cómo actúa el poder. Y yendo un poco más en lo que deseamos, podríamos preguntar, ¿cómo actúa el poder en el ámbito educativo? En la perspectiva de Foucault, el ejercicio del poder, incluso en las instituciones totales, nunca es poder total y absoluto. En sus palabras, desde el momento que hay una relación de poder, hay una posibilidad de resistencia. Nunca estamos aprisionados por el poder. Siempre podemos modificar su dominación y ciertas condiciones y de acuerdo con una estrategia precisa. Visto de esta manera, el poder se entiende principalmente como relación. De manera concreta, el poder se manifiesta en la vida cotidiana, en el espacio de las relaciones. Lo que asigna significado y sustancia al poder son las prácticas disciplinarias y regulatorias, no las leyes. No se trata de negar las estructuras objetivas que promueven el poder, sino de recuperar la conciencia, de mirar la esfera de la subjetividad, que es donde de hecho el poder se materializa para Foucault. Y desde ahí, el teórico analiza cómo el poder disciplina y controla los cuerpos de los individuos. Según Foucault, un cuerpo dócil es aquel que puede ser sometido, utilizado, transformado y perfeccionado por las relaciones de poder, que lo hace manipulable y conforme al discurso dominante de cada sociedad. Foucault usa el ejemplo del soldado para ilustrar cómo el cuerpo se convierte en un objeto de poder, que debe cumplir órdenes, ejercitarse, manejar armas y adoptar una postura que lo identifique como tal.
Luego, la sujeción constante de la fuerza del cuerpo les impone una relación de docilidad y utilidad. Foucault menciona que la disciplina se enfoca en someter los cuerpos, dominar las multiplicidades humanas y manipular las fuerzas. En resumen, este concepto de cuerpos para Foucault es fundamental para entender cómo la disciplina a lo largo de los tiempos ha sido utilizada para controlar y manipular las masas. Como habla Foucault, hay un cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican. Y dentro de esto entramos en lo que sería exactamente la disciplina. Y para Foucault, disciplinizar, ¿no?, como verbo, es tanto organizar, clasificar y domesticar los cuerpos y sus voluntades. Para Foucault, la disciplina se basa en técnicas como la vigilancia, el adiestramiento, la normalización y el examen, que se aplican en las instituciones como la escuela, el ejército, la fábrica, el hospital o la prisión. La disciplina se diferencia de otras formas de poder que también tienen por objeto el cuerpo, como la esclavitud, que establece una relación de propiedad, el vasallaje, que implica una relación de servicio y lealtad, o el derecho soberano, que implica una relación de sujeción y obediencia. La disciplina se relaciona con la sociedad moderna en el sentido de que ha sido una herramienta poderosa para controlar y manipular las masas. Entonces, ¿cómo opera esta disciplina, no? En el siglo XIX, la disciplina se convirtió en una fórmula general de dominación y se desarrolló en los hospitales, en las escuelas, en los colegios, talleres, ejércitos, en diferentes ámbitos de la sociedad. Luego, esta sociedad disciplinaria se basa, ¿no?, en esta vigilancia, en las maniobras, en lo que nosotros conocemos en el ámbito educativo, las calificaciones, los rangos, las clasificaciones, los exámenes, los registros, que se utiliza para someter los cuerpos y dominar las multiplicidades humanas. ¿Y cómo es esto del control de la actividad? Según Foucault, el control de la actividad de la producción es una técnica de disciplina que se usa para regular el comportamiento de los individuos en las instituciones modernas como la fábrica, la escuela, el hospital. Por lo tanto, lo que habla Foucault es que el control de la actividad implica el uso de 4 procedimientos: el empleo del tiempo, la elaboración temporal del acto, las correcciones entre cuerpo y gesto, entre cuerpo y objeto, y la utilización exhaustiva. El empleo del tiempo consiste en establecer un calendario y un horario para cada actividad, de modo que se pueda medir, evaluar, comparar el rendimiento de cada individuo. El empleo del tiempo tiene como objetivo optimizar la productividad y la eficacia de cada actividad. La elaboración temporal del acto consiste en descomponer cada actividad en una serie de etapas o fases donde cada una tiene una duración y una secuencia determinada. La elaboración temporal del acto tiene como objetivo la estandarización y simplificar cada actividad. Las correcciones entre el cuerpo, el gesto, esta articulación cuerpo-objeto, consiste en definir los movimientos y las posturas adecuadas para cada actividad, de modo que se pueda controlar y corregir el uso del cuerpo de cada individuo. Las correcciones entre cuerpo, gesto, objeto, tienen esto de disciplinar, normalizar este cuerpo.
La utilización exhaustiva consiste en aprovechar al máximo el tiempo y el espacio disponible para cada actividad, de modo que se pueda eliminar el desperdicio y el ocio. La utilización exhaustiva tiene como el objetivo maximizar la rentabilidad y la utilidad de cada actividad. Y dentro de eso también va a hablar Foucault de esta organización de la génesis, y que nosotros podríamos decir que dentro de la educación se refiere a la forma como controlamos el tiempo, las actividades y los resultados de los estudiantes en el sistema escolar. Foucault analiza cómo se establecen normas, objetivos y evaluaciones que regulan el aprendizaje y la conducta de los individuos, en este caso de nosotros, de los estudiantes. Entonces, dividir el tiempo para Foucault significa analizar cómo se ordena y clasifican los acontecimientos históricos, según diferentes criterios y relaciones de poder. Foucault propone una metodología que cuestiona, ¿no?, las categorías y las narrativas tradicionales que pretenden dar sentido a la historia. En su lugar, busca también mostrar esta discontinuidad, las rupturas, las transformaciones que se producen en el tiempo. Lo que nos muestra Foucault es que un sujeto que, a la vez civilizado, reprime sus impulsos y posterga la satisfacción de sus pulsiones. Simultáneamente, es vigilado, controlado, por un poder que lo individualiza y lo fragmenta, moldeando sus gestos y movimientos. Entonces, miramos desde ahí que hay como que este individuo está dentro de un contexto que ordena. Esta adecuación entre el sujeto y el rol que la sociedad le otorga es esencial para la reproducción y propiciar la integración de todos los individuos en un orden que submete y homogeniza paradójicamente a partir de la contemplación de las diferencias. Entonces, es esto que tenemos que finalizar nuestro examen a través de una serie y series de estudios, y donde siempre el docente te va a decir: espero verte en clase. La clausura, ¿no?, desde ahí nos va a hablar que toda esta organización nos lleva a lo que sería esto, la clausura del nivel educativo, donde estas técnicas de control y del espacio implican, ¿no?, en una localización elemental y una división de zonas. Similar a esta técnica, nosotros podemos decir que este vigilar que tanto nos habla Foucault nos lleva a esto de romper las comunicaciones peligrosas y donde queremos crear un espacio útil. Entonces, desde ahí que vigilar, controlar, supervisionar desde una economía del tiempo es como Foucault lo va a organizar y va a dividir este tiempo, ¿no?, para que cada alumno, en este caso, ocupe un lugar según la jerarquía del saber y su capacidad. Pero eso nos lleva a esto de creación de los ciudadanos y el rol de la escuela. Y Foucault se vincula con la idea de que la educación es una forma de vigilancia y disciplina, lo que nosotros venimos hablando todo el tiempo, que va a moldear estos individuos según las normas y los valores del poder dominante. Foucault analiza cómo la escuela se convierte en un espacio de control, donde clasifica, evalúa, sanciona a los alumnos, y donde se reproduce y se transmite un saber que, por otro lado, legitima el orden establecido. Con Foucault debemos entender la disciplina como una anatomía política del detalle. En el ámbito de la pedagogía escolar, como una forma de encauzamiento de la conducta,
pone especial énfasis en las pequeñas cosas, en su observación, para el control y la utilización de los hombres, a través, y como habla Foucault, de la minucia de reglamentos, la mirada puntillosa de las expresiones, la sujeción, el control de menores partículas de vida y del cuerpo. Por tanto, esto del encauzamiento, este poder disciplinario, se refiere a una forma de control que busca regular, moldear el comportamiento. En lugar de reprimir o reducir las fuerzas, encauzar las conductas del cuerpo, no podemos decir como un poder represivo, sino un poder que endereza, que corrige el comportamiento de las personas. Eso se logra, como ya hablamos, a partir de la vigilancia, la normatización, las sanciones o las recompensas, donde atendemos a las normas y las expectativas sociales. Entonces, este objetivo principal no es castigar o eliminar a quien se desvían de las normas, sino bien crear individuos dóciles y conformes que se ajusten a las normas establecidas. En este proceso, el poder disciplinario puede multiplicar y utilizar las fuerzas de las personas para fines específicos. Aborda Foucault que encauzar significa las multitudes móviles, confusas, inútiles del cuerpo y de fuerzas en una multiplicidad de elementos individuales, pequeñas células separadas, anatomías orgánicas, identidades y continuidades genéticas, segmentos combinatorios. La disciplina fabrica individuos. Es la técnica específica de un poder que se da a los individuos a la vez como objetos y como instrumento de su ejercicio. Esto significa que en lugar de imponer una uniformidad masiva, la disciplina va a separar y organizar las personas en pequeñas células y anatomías orgánicas para un control más eficaz. Entonces, el poder disciplinario se ejerce a través de instrumentos simples como la expresión jerárquica, la sanción normalizadora y, sobre todo, el examen. Estos procedimientos se utilizan para moldear, controlar las conductas de los individuos en beneficio de un poder dominante. Y el castigo, ¿no? Hablamos del castigo, no castigo, y cita Foucault en el orfanato del caballero Paulet, las sanciones del tribunal que se reunían cada mañana era ocasión de un verdadero ceremonial. Encontramos a todos los alumnos en orden de batalla, en un alineamiento, una inmovilidad y un silencio absoluto. El teniente coronel mayor, joven caballero de 17 años, estaba fuera de las filas, espalda en la mano, su voz de mando. La tropa echó a andar a paso redoblado para formar el círculo. El consejo se agrupó en el centro y cada oficial dio el informe de su tropa para las 24 horas. Se admitió a los acusados y a justificarse. Se oye a los testigos. Se le liberó y una vez de acuerdo, el teniente coronel mayor dio cuenta en voz alta del número de culpables, de la índole de los delitos y de los castigos impuestos. La tropa desfiló a continuación en mayor orden. De esta manera, lo que planteó el teórico es la idea de cómo los sistemas disciplinarios operan en la sociedad, estableciendo un pequeño mecanismo penal interno que beneficia de un cierto privilegio de justicia. Las disciplinas crean una infrapenalidad que complementan las leyes, calificando y reprimiendo conductas específicas de una manera más útil que los sistemas de castigos tradicionales. Este poder disciplinario no busca simplemente castigar, sino enderezar y controlar.
Desde ahí se utilizan herramientas, ¿no? Y la diferencia del poder soberano que busca imponerse con fuerza. El poder disciplinario opera de manera más modesta, pero efectiva. Con la palabra castigo debe-se comprender todo lo que es capaz de sentir los niños, la falta que han cometido, todo lo que es capaz de humillarlos, de causarle confusión. Cierta frialdad, cierta indiferencia, una pregunta, una humillación, una destitución de puesto. Discursa Foucault, el castigo en la disciplina no es un elemento del sistema doble gratificación-sanción. Y este sistema es el que se vuelve operante en el proceso de encauzamiento de la conducta y de corrección. Y lo que nos habla de este pasaje se enfatiza que los maestros deben evitar lo posible el uso del castigo. En su lugar, deben tratar de recompensar más que castigar a los estudiantes. Foucault argumenta que los estudiantes perezosos son más motivados por el deseo de ser recompensados que por el temor al castigo. Además, sugiere que es importante que los maestros tengan ganas de llegar al corazón de los niños antes de recurrir a los castigos. Entonces, lo que nos está mostrando este texto y todo lo que nos habla Foucault es sobre este mecanismo que utiliza los dos elementos que está en calificar las conductas y cualidades en función de los valores opuestos del bien y del mal. En lugar de simplemente prohibir ciertas acciones, se utiliza una clasificación que incluye notas buenas y malas, así como puntos buenos y malos. Entonces, el examen, el temido examen, dentro de la disciplina y la normalización, está para producir sujetos obedientes y homogéneos. El orden que los castigos disciplinarios deben hacer respetar es de índole mixta. Por un lado, es un orden artificial que está implícitamente establecido por una ley, un programa o reglamento. Por otro lado, también está relacionado con los procesos naturales y observables, como la duración de un aprendizaje, el tiempo del ejercicio, el nivel de aptitud, que sigue una regularidad y por lo tanto también se considera una especie de regla. Para Foucault, el examen no solo tiene la función de evaluar el conocimiento o habilidades de una persona, sino que también ejerce un poder sobre los individuos al normalizar su comportamiento y controlar su conducta. Foucault argumenta que el examen no se limita a la educación, sino que se encuentra presente en diversas instituciones y contextos sociales, como el trabajo, la prisión, la medicina. Estos exámenes actúan como una forma de disciplina, ya que establecen reglas y normas que los individuos deben seguir para obtener ciertos beneficios y evitar las sanciones. Entonces, todo esto es para defender la sociedad. Este concepto de defender la sociedad hizo parte de las conferencias que hizo Foucault, centrado en el concepto de biopoder, donde se explora este poder que se relaciona en la sociedad y en la formación de los discursos en torno de la moral y de la ética. Foucault argumenta que el poder no solo se ejerce a través de la represión, sino que también se manifiesta en la regulación de la vida y de la población, lo que él pasa a llamar de biopoder. En defender la sociedad, Foucault aborda temas como la genealogía del racismo, la relación entre el poder y el conocimiento y la formación de sujetos políticos y sociales. Esta idea se relaciona con la manera con que las estructuras de poder pueden regular y controlar las poblaciones, al hacer que algunos vivan dentro de ciertos límites predefinidos y dejar morir o marginar a otros. Foucault argumentó que el poder no solo se ejerce mediante la represión,
¿no? Volvemos a esto, que también es una forma de regular la vida cotidiana. Y este biopoder, dentro del contexto de la escuela, se manifiesta de diversas formas de disciplina y control, que regula el comportamiento y la conducta de los estudiantes. Nosotros ya hablamos de esta vigilancia, de la evaluación, de la clasificación de los estudiantes. Foucault argumenta que el biopoder opera de manera insidiosa, ya que ejerce de manera directa y violenta. Ya que no se ejerce de manera directa y violencia, sino a través de mecanismos sutiles de control y regulación. La escuela, como una institución que forma parte de la sociedad, también está impregnada de estas dinámicas de poder. En relación, por ejemplo, a la medición estadística, Foucault argumenta que dentro de la educación, las prácticas de medición estadística son herramientas a través del cual el poder se ejerce sobre las poblaciones. Los sistemas educativos pueden funcionar para normalizar ciertos comportamientos y conocimientos, estableciendo estándares y mediciones que definen lo que se considera normal o deseable. La estadística, por su parte, puede utilizarse para cuantificar y cualificar las poblaciones, categorizar las personas en grupos, ¿no? Y también sirve para atender a las políticas públicas, a distribución de los recursos y las tomas de decisiones. Foucault también analizó desde el biopoder esta cuestión de los fenómenos colectivos, como los movimientos sociales, las protestas, resistencia. Las instituciones, en este caso la escuela, puede desempeñar un papel en la conformación de la conciencia y de la movilización de los grupos de personas en la sociedad. En relación al biopoder, a la escuela, a los fenómenos colectivos, y desde ahí hay una previsión donde se analiza las instituciones educativas que participan en la regulación y el control de la vida de las personas, así como la formación de la conciencia. Este control del conocimiento, ¿no? La educación implica en este control del conocimiento que se transmite a través del currículo escolar. Y el biopoder se ejerce al decir que los conocimientos son relevantes. En la relación, entonces, desde ahí la previsión, lo que habla Foucault, dentro de las instituciones de poder, la previsión es controlar y gobernar. Implica la capacidad de anticipar, de planificar en función de los datos y conocimientos. En el contexto del biopoder se puede usar la previsión para tomar decisiones que afectan la vida y el comportamiento de las personas. Y por último, también tenemos la norma, este concepto de Foucault que nosotros ya venimos hablando, habla de las reglas y las expectativas sociales que dictan cómo debemos comportarnos y encajar en la sociedad. Y el biopoder, que es hablado por Foucault, utiliza estas normas para regular y controlar la vida de las personas, fomentar comportamientos y reprimir otros. El concepto de biopoder en relación con la norma es una idea clave en la obra de Foucault, que desarrolló también esas ideas en la historia de la sexualidad y en otros textos, que también va a referir sobre el poder del Estado y otras instituciones en la vida de las personas, no solo a nivel individual, sino también a nivel de la población como un conjunto. Y de ahí nosotros podemos utilizar en la salud, la reproducción, la sexualidad y en la conducta de las personas. Y terminando todos estos conceptos de Foucault, nosotros traemos a la sociología de la educación la disciplina 2.0. ¿Y qué sería esto? Es un concepto que se refiere a la adaptación de las técnicas de disciplina que venimos hablando de Foucault a nuevos contextos sociales tecnológicos del siglo XXI. La disciplina 2.0 va a implicar en este uso de dispositivos digitales, redes sociales,
algoritmos, Big Data, inteligência artificial, para controlar, vigilar, classificar e normalizar a los indivíduos em diferentes âmbitos, como en nuestro caso, la educación. Entonces, desde ahí nosotros volvemos a los conceptos de emplazamiento, funcionales y elementos intercambiables, que son dos técnicas que ya habló Foucault en su obra. Entonces, los elementos intercambiables van a consistir en definir a cada individuo por lugar que ocupa en una serie o por la distancia que lo separa de los otros, de modo que se pueda sustituir fácilmente por otro sin alterar el orden establecido. La relación entre esses conceitos é que ambos buscam criar um espaço eficiente onde os indivíduos se submetem às normas e a objetivos impostos por la autoridade. Estas técnicas de emplazamiento funcionales y elementos intercambiables a través de las tecnologías buscan ampliar el alcance y la intensidad del control de los individuos. Algunos ejemplos. El primero, el uso de cámaras de seguridad en los espacios públicos o privados, que permiten vigilar y registrar el comportamiento de las personas que transitan por ellos y sancionar o premiar según el caso. Por ejemplo, algunas ciudades usan cámaras para detectar infracciones de tránsito o para identificar las personas sospechosas o buscadas por la justicia. Un otro ejemplo, ¿no?, del elemento intercambiable en la disciplina 2.0 es el uso de los datos personales en las plataformas digitales que permiten clasificar y segmentar las personas según sus preferencias, hábitos, gustos, ofrecerles productos, servicios, contenidos. Por ejemplo, algunas redes sociales utilizan, ¿no?, el algoritmo para mostrar la publicidad personalizada o para recomendar amigos, grupos, eventos. En la educación, nosotros podemos decir el uso de las plataformas en línea para el aprendizaje colaborativo. Los profesores pueden usar herramientas como nosotros usamos el campus virtual para crear espacios virtuales donde los estudiantes pueden colaborar en proyectos, discutir temas, sacar dudas, compartir recursos y participar en actividades en línea. Con estos ejemplos les dejo pensando cómo la disciplina sigue presente en nuestra sociedad actual y principalmente en las instituciones educacionales. Espero que hayan disfrutado del contenido y hasta la próxima.